La historia empieza con una multitud aclamando a una especie de héroe. Todos aclamaban al héroe en cuestión, pedían una porra por Uscar, mientras que unos hermanos corrían a prisa para poder ver el desfile. De pronto el hermano se detenía porque veía a un hombre muy peculiar. Ese hombre era un mago oscuro, estaba maldito. Por otro lado, una chica muy bella estaba con la vista clavada a través de su balcón. De pronto ella se sorprende por la llegada de una persona. Ese era la persona de antes de nombre Minol, le entregaba una cabeza y le dice que con eso la última amenaza de Usgar había sido eliminada. Ella quería darle las gracias, pero el hombre solo le dice que cumpla su palabra. Se quita la capucha y le pregunta si debía llamarlo Kim Min-yo desde ahora. Ella le pregunta si de verdad quería regresar a su mundo original. Él dice que sí. Ella le dice que podía ser recompensado por todo el maltrato que recibió, pero el prota le dice que dejará de actuar, lo llevó a la fuerza y lo trató como un esclavo. Él quería saber qué le daría a cambio. Él le pedía que le trajera pollo frito coreano y hotbal. Él le pedía cosas de su mundo original, pero la chica entendía su punto y comenzaron la ceremonia de regreso. El prota se colocaba en el sello de invocación. Primero liberaron la protección del santo que impedía que luchara contra ella. La chica no entendía por qué él renunciara a todo lo que tenía. Al fin había deshecho la protección. Ahora le quitaría los poderes que había obtenido en Usgar. Pero antes de eso el prota la sujeta del cuello. Él le dice que trabajó mucho por esos poderes, no renunciara a ellos así como así. El prota activaba el portal dimensional con su magia oscura. Antes de irse le dice que fue un placer conocerle y espera no verla nunca más. Después de casi no lograrlo, el prota aparece en su habitación del mundo real. Por fin había regresado de lo que él lo llamaba el agujero del infierno, pero antes que nada había soldados a las afueras de su casa en una especie de operativo. Habían pasado 2 años desde que había sido convocado. Los soldados lo veían y pensaban que solo era un civil, aunque ellos estaban prohibidos en la zona. Los soldados lo llamaban y el prota se sorprendía por qué estaban en una zona civil. Pero antes de que el prota le dijera una palabra, el soldado le advierte que una bestia estaba detrás de él. El prota no se inmutaba ante ello, pero él sentía que su energía demoníaca se había ido. Pero de todas formas el prota aplastaba al perro con una sola mano. El prota recordaba su entrenamiento que tuvo en Usgar. Los soldados se había llevado al prota en su auto y le preguntaban si de verdad no sabía lo que estaba pasando en esos días. El fenómeno de las mazmorras apareció cuando él tenía 7 años. Los monstruos de las mazmorras empezaron a aparecer en la vida real, con la aparición de ellas. Superhumanos llamados los despiertos, existencias con habilidades que superan el nivel de los humanos promedios. Se unieron al cuerpo de cazadores para poder aniquilar a los monstruos, así que antes de que esa santa lo invocara, Corea no corría el riesgo de ser dañada en áreas civiles. El militar con el que iba le cuenta el por qué la situación empeoró tanto. Un día las mazmorras empezaron a aparecer con más frecuencia, y el tamaño empezó a hacerse más grande también, pero el mayor problema el creciente número de monstruos gigantes. Debido a eso los militares no lo pudieron controlar y por eso cerraron algunas áreas civiles. El prota tenía 21 años y el militar le dice que debería de enlistarse pronto. Esto duraría 5 años, justo la fecha de enlistamiento era el día de mañana, así de repentino porque andaban escaso de personal. El prota recuerda que, desde que sus padres desaparecieron, se refugió en casa y los videojuegos. El prota piensa que si aún tuviera todos sus poderes podía haber encargado de las mazmorras, pero piensa en que resolvería él todo el mismo. Al día siguiente el prota se presentó al enlistamiento. En el auditorio, el general les gritaba para que se motivaran, pero el prota no se sorprendía comparado a lo que vivió en Usgar. Antes de empezar pregunta si alguien quería SRE del cuerpo de cazadores. El prota había sido el único voluntario. El prota con ánimo y energía saltaba desde donde estaba al estrado del auditorio. El prota decía que el trabajo como mago oscuro no tenía fin como a su función, incluso si tenía muchos poderes al final era para nada, pero el prota preguntó algo. ¿Cuál es el mejor método para que un mago oscuro reponga su energía demoníaca y la conserve? No había nadie que les respondiera. El prota piensa que la respuesta era derrotar al monstruo con tu fuerza de nivel máximo. De regreso al presente, el prota se estaba enlistando en el grupo de cazadores. El general le pregunta si tenía alguna razón especial para hacerlo, pero el prota solo le responde que tenía algunos asuntos en las mazmorras. Todas las mazmorras que aparecen en Corea son administradas por el ejército. El cuerpo de cazadores son una cantidad de individuos altamente calificadas, donde puedes avanzar de rango sin importar tu periodo de servicio siempre y cuando demuestres tus habilidades.
El prota planeaba enfrentarse a los monstruos para poder saber si le podían dar energía demoníaca y así recuperar sus poderes. El prota quería escalar rangos para ser un héroe público y tener un alto salario. Un militar le pedía al prota que abriera su ventana de estado para poder saber si había despertado como cazador. El prota abre su ventana de estado pero le dice que había un error. En algún otro lado parecía ser que había un reencuentro. La cazadora Son Son Eunsun pregunta si es que la había llamado por su padre. Ella no quería ningún trato especial durante su reclutamiento. Él solo le quería decir que no pudo ser fácil elegir enlistarse como soldado raso en lugar de ejecutivo. Le daba las gracias por servir a su nación, pero luego le dice que podía recibir un camarada interesante pronto. El prota llegaba a las instalaciones del ejército, estaba allí para poder ponerlo a prueba. Él tenía que lograr mover una piedra gigante aunque sea tan solo un poco en 10 minutos. El prota dice que le alegra que sea una prueba muy simple. El soldado estaba enojado por su actitud. Mientras que el general y Son no estaban viendo al prota, el prota mira la piedra y cree que podría moverlo fácilmente, entonces toma impulso y le da un fuerte golpe que hace que la piedra roja se destruya por completo. Todos los presentes se quedaban sorprendidos ante tal muestra de poder. Un recluta se mostraba exhausto por el arduo entrenamiento del grupo de cazadores y pensaba en que no habría forma de aguantar ese entrenamiento inhumano. Pero es ahí cuando ve al prota totalmente feliz trotando por todos lados. El prota pensaba en que su cuerpo se sentía bastante ligero y que al parecer el entrenamiento infernal era bastante dulce. Te dejan hacer ejercicio, te dan comidas deliciosas, te pagan generosamente y te dan tiempo para jugar. Él sentía que el cuerpo de cazadores era el mejor lugar. El prota había terminado el ejercicio en menos tiempo del que se le había sido asignado, dejando al instructor sorprendido. Él decía que no todo era tener altas estadísticas y buena fuerza. Lo más importante era la capacidad de tiempo de reacción para los cazadores, y pensaba en que observaría al prota. Los compañeros del prota le hablaban sobre el pase de salida que se había ganado y cuándo lo usaría. Esas personas se estaban divirtiendo y charlando con el prota. Cuando él era el mago oscuro, la gente de Usgar se negaban a comunicarse con él. Al día siguiente el prota ni siquiera estaba sudando después del entrenamiento, mientras ellos estaban bromeando. Les daban un aviso, el cual era que el teniente estaba muy decepcionado de ellos, porque ellos eran el escuadrón más deficiente entre todos los demás. El siguiente era el entrenamiento de ajuste de mazmorra. La mayoría de las veces cuando acabas con la mazmorra esta desaparece, pero cuando no es así esta cambia su forma y se podía convertir en un gran centro de entrenamiento para entrenar todo tipo de situaciones reales, pero anuncia que el recluta con la puntuación más alta recibirá un pase de vacaciones de 2 noches y 3 días. Al parecer el prota era el único entusiasmado por eso. Cuando estaban a punto de empezar el entrenamiento de ajuste de calabozo, llega una camioneta con algo muy peculiar. Esa camioneta traía consigo monstruos llamados sabuesos. Esos eran a los monstruos que deberían enfrentarse. Debían formar un equipo de 4 reclutas, enfrentar a un sabueso y volver a ese lugar en 1 hora. Les daban un exclusivo traje de seguridad para los miembros del grupo de cazadores. Esa era una sesión de entrenamiento en equipo. El prota pensaba en que era simple, solo les tenía que decir cómo es que debían derrotar al sabueso. El prota les cuenta un plan para acabar con los sabuesos. Rápidamente, con mucho entusiasmo, pero ellos no reaccionan ni un poco. Cuando soltaron a los sabuesos, ellos directamente se dirigen al calabozo. El teniente había decidido que el primer equipo que debía entrar era el del prota. Cuando ellos entraron al calabozo, uno de los instructores que estaba supervisando la prueba le llama la atención el prota porque al parecer se había corrido la voz del nuevo recluta. Todos los sabuesos estaban esperando y acechando al grupo del prota. El prota les pedía a sus compañeros que no se asustaran, los protectores eran demasiado fuertes. El prota toma la iniciativa y con un solo golpe asesina a uno de los sabuesos fácilmente. Uno de sus compañeros estaba en peligro y el prota de una sola patada mata a otro sabueso. El prota les dice que si los presionan se asustan y que los siguieran acorralando. Los instructores se preguntaban si el prota en verdad solo era un recluta. Debido al liderazgo del prota estaban venciendo su miedo. El equipo del prota había salido victorioso. Cuando acabó, los instructores los felicitaron y los llevaron afuera del calabozo, pero de pronto se siente un gran terremoto. Nadie sabía lo que pasaba. Era una mazmorra transformadora, se estaba transformando ahora mismo. La salida se estaba cerrando sola. Todos se preguntaban qué era lo que estaba pasando. Los instructores les informaban de la situación a los reclutas. Solo esperarían 1 hora para poder ver si se volvía a abrir la entrada de forma manual como lo decía el instructivo.
La razón por la que siguieron entrenando aquí es porque estaban seguros de que esa mazmorra no sufrieran de ningún cambio inesperado como ese. Si esa mazmorra se había transformado en una mazmorra cerrado como creía el prota, podía ser más difícil de derrotar de lo que esperaba, pero solo era una situación complicada, no la peor. Si este es el peor escenario, pero los instructores confirmaban la información entre ellos de lo que había pensado el prota. Cuando estaban en la mazmorra y la mazmorra transformadora se transformó en una cerrada, tenía sentido que el portal desapareciera, pero ahora definitivamente aparecen más monstruos. La única forma de salir de ahí es derrotar todos los monstruos del calabozo. Con solo 4 reclutas y 2 instructores tendrán que limpiar la mazmorra. El instructor pensaba en que cualquier tipo de monstruo que apareciera estarían en problemas, podría ser el fin para todos ellos. El prota de pronto posa su mirada en algo en concreto, de pronto escuchaban un rugido, y el instructor empezó a ponerse rabioso. El otro instructor salió corriendo a su ayuda, pero era demasiado tarde, los dos estaban bajo este mismo efecto. Aunque solo se habían desmayado, el prota sentía algo peculiar. El prota les decía que se quedaran cerca de la salida mientras que el prota se adentraba más en el calabozo. Energía demoníaca. La razón por la que los instructores se desmayaron es mucho más fatal para los humanos ordinarios, pero para un mago oscuro es su fuente de energía. El prota había llegado a la fuente de la densa energía demoníaca, pero allí había un sabueso oscuro, una especie más avanzada que el sabueso ordinario, pero el prota, al ver que el sabueso negó, lo atácale un golpe directo de lleno en el sabueso negro. El prota dice que el olor era repugnante y la inmensa cantidad de energía demoníaca que se derrama tras su muerte, es por eso que los sabuesos son tan difícil de derrotar, debido a que tiene sangre venenosa. Cuando los humanos ordinarios entran en contacto con ella, su piel se pudre. Por supuesto, nada de eso aplica para los magos oscuros como él. Aunque el prota se mostraba interesado de que hacía un sabueso oscuro si normalmente se encuentran en Usgar, la posibilidad de que el sabueso pueda viajar dimensionalmente podría ser posible, pero por ahora lo deja así. Los reclutas lograban que los instructores logren recuperarse después del desmayo. Los demás le informan que el prota se había adentrado más en el calabozo. Él se mostraba un poco enojado por eso, ya que había actuado por su propia cuenta, pero uno de los reclutas les dice que miraran ahí. Aparece el prota cargando el cadáver del sabueso oscuro. Todos se mostraban sorprendidos, pero en ese momento la puerta del calabozo se abría. El instructor le preguntaba al prota si es que realmente había derrotado al sabueso él solo. El instructor dice que informo todo cuando salga, sin omitir nada, incluso lo que pasó con los instructores, pero también de forma avergonzada le da las gracias al prota. Pero de pronto la ventana de prota salía que el error había sido corregido y aparecían todas las estadísticas del prota. El fundador del culto Lumi, ese era su personaje favorita del prota, había creado ese culto como una simple broma para deshacerse de los fanáticos que parecían acosadores. De las habilidades que tenía en el otro mundo solo le quedaba una, aunque de igual forma esa habilidad estaba en un nivel bajo. Ahora su nueva misión era recuperar sus poderes lo más pronto posible. Ese día todo el centro de entrenamiento era un caos total, por todo lo ocurrido en el calabozo donde entró el prota. Más tarde el prota reporta con el teniente. Lo habían llamado porque le querían decir algo. Tenía una propuesta especial para el prota, ya que recibió la puntuación más alta. El teniente le pregunta al prota que él quería avanzar lo antes posible. Los soldados rasos no podían hacer exámenes de ascenso hasta dentro de un año, pero si te conceden una excepción es otra historia. El prota tenía la oportunidad para unirse a un grupo de cazadores de inmediato y el teniente se lo ofrecía al prota, el escuadrón de Cheolbon, el escuadrón invencibles de cazadores. Pero a pesar de la dificultad, el prota estaba entusiasmado, porque le venía perfecto para su plan. Tenía que avanzar a toda costa, así que el prota toma la oferta del teniente. El prota iría a Cheolbon, entonces el prota se iría de inmediato a su nueva base. Los amigos del prota se despedían de él entre lágrimas, mientras que él les decía que tenía una meta loca en la vida. Un soldado le metía que se metiera en la parte de atrás. A el prota no le importaba si el entrenamiento era duro, solo había una cosa que le preocupaba: si le ocurriera algo de lo que pasó en los programas de variedades. Ahora mismo no tengo paciencia para soportar algo así. El prota llegaba al escuadrón Cheolbon y había nieve de verdad. Lo metían a una habitación y daban la instrucción de alimentarlo e instruirlo. Dos tipos estaban muy emocionados por la llegada del prota y daban instrucciones a los demás.
Le preguntan al prota que por qué es que había venido aquí. Él les dice que esa sería la forma más rápida de avanzar y ganar experiencia real. Ellos les dice que les muestre su talento. El prota haría una flexión con un solo dedo. El prota lo hace con la parte superior iniciando de abajo. Ellos se quedaban sorprendidos, mientras que por detrás de la puerta aparecía alguien, diciéndole que se moviera. Esa voz era del sargento Lee Seung-go. Los otros dos tipos se habían ido de la habitación. Seung-go le daba órdenes a otro tipo llamado Dong-jin para que pudiera instruir de manera correcta al prota. Él le ofrece hablar mientras comen. Dong-jin le dice que disfrute de su comida, y le dice que todo el mundo debajo del rango de soldado de primera clase está restringido al uso durante el fin de semana, además de tener prohibidos otras actividades. Después de eso llega alguien para explicar el entrenamiento de armas de fuego. Este tipo en cuestión era muy pesado y estaba intimidando a Dong-jin, entonces el prota al verlo dice que no aguantaría tanto, y con su magia oscura hace que sienta asco de la comida que acababa de comer. El prota le pregunta a Dong-jin de qué se trataba el entrenamiento con armas de fuego. Él le dice que usaban un KX-2 con balas ICM, y usaban mejores balas que las convencionales. Como aparecían monstruos con mayor frecuencia necesitan mayor fuego. El prota dice que Enusgar había usado mayores armas de fuego y dice que estaba ansioso para mañana. Al día siguiente en el campo de tiro el prota solo había fallado un tiro, y todos los que estaban presentes se notaban sorprendidos. El prota confirmaba los rumores que se habían generado sobre él. Un sargento le dice que esperaba verlo en el entrenamiento especial con armas de fuego de esta tarde. El prota termina que tenía diferentes entre los dos entrenamientos a Dong-jin. El entrenamiento especial de armas consiste en que un equipo de 2 personas entre en las instalaciones de entrenamiento y eliminando a los monstruos en ruta hacia el destino, pero Dong-jin le dice que no había que ponerse nervioso porque se enfrenta con monstruos reales. Pero el prota al escuchar esto se pone aún más entusiasmado.